Estar en su casa de adoración. No es casualidad que usted y yo estemos aquí en esta noche. Si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Muchos hoy salieron de sus casas y ya no regresaron por cualquier motivo, por cualquier cosa que les pudo haber pasado en el camino. Pero nosotros estamos aquí es porque Dios tiene misericordia de nosotros. El enemigo siempre quiere frustrar los planes de Dios, pero Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa, Él dio su vida por usted y por mí, y por eso tenemos que tener un corazón agradecido. La iglesia evangélica Oasis, una iglesia fundada en la palabra. Gloria a Dios. Déjeme decirle que hoy en día son pocas las iglesias que están fundadas en la verdadera palabra de Dios. Así es. Hoy las iglesias están llenas porque tienen comezón, dijo Pablo, de escuchar fábulas y doctrinas del hombre. Así es. Pero una iglesia que predique la verdadera palabra, una iglesia que reprenda el pecado, una iglesia que le diga que se arrepienta, que no está bien como está viviendo, la gente se va. Así es. Pero qué bueno que los que estamos aquí hemos escogido el primer lugar. Dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Amén. Déjeme decirle que el enemigo siempre quiere frustrar los planes de Dios. Desde el momento que el hermano Carlos y el hermano Leo me extendieron la invitación para poder estar aquí, el enemigo se ha levantado. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo quiero estar en ese lugar. El domingo estuvimos aquí, mi esposa, mis hijos se gozaron, y déjeme decirle que cuando estaba ahí sentí algo tan maravilloso que hacía mucho que no lo sentía. Entonces, lo último que escuché el día de ayer era un mensaje que decía el predicador que no cualquiera podía predicar la palabra, solo los que tenían títulos, los que eran maestros, los que eran pastores, pero no cualquiera podía predicar la palabra. En mi corazón di una vuelta y yo dije, Señor, ¿será cierto eso? Déjeme decirle que hoy en día hay muchas personas enseñando, hermano, y si usted lo investiga, lo saca de adentro y lo pierde. Entonces yo me puse a meditar en la palabra del Señor y me vino a la mente cuando Jesús llegó a la barca y Pedro estaba pescando, Juan, el esposo, y yo dije, Señor, estos hombres no tenían título, estos hombres eran pescadores, y así Jesús lo escogió, y así lo ha escogido a usted y a cada uno de todos los que están aquí. Amén. Quiero en esta noche hablar de la palabra del Señor bajo el tema un clamor en medio del dolor. Aleluya. Porque muchos de nosotros, hermanos, y algún amigo que me está escuchando, hemos pasado por el dolor.
Señor, ¿será cierto que lo que hago no vale la pena? Pero yo he visto que ha habido gente que ha respondido. Y entonces, yo le dije al Señor, Señor, confírmame si lo que estoy haciendo sí vale la pena. Y Dios es tan grande que al siguiente día hermano Carlos me escribe y me saluda, pero al final dice, hermano, que Dios bendiga su ministerio. El hermano Carlos no me conocía, el hermano que estaba hablando me conocía, y para él lo que yo hacía no valía. Pero el hermano dijo, Dios bendiga su ministerio. Pues yo le dije al hermano, amén. Entonces en esta noche yo quiero predicarnos el tema, un clamor en medio del dolor. Y vamos a leer la palabra en el libro de Marcos, capítulo 10 y su versículo 48. Te adoramos, Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y muchos le reprendían para que se callase, pero clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla, Señor amado, a mi vida, y habla, Señor amado, a este pueblo que está aquí reunido, Señor amado. Que tenga un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, porque no soy yo hablando, Señor, sino que eres tú hablando a través de mí, Señor amado. Gracias te doy, Señor. Amén. ¿Puedes sentar, hermano? ¿Alguna vez, hermano y hermana, usted se ha puesto a pensar en un clamor en el camino? Un camino polvoriento, una multitud de movimiento, y de repente un clamor desesperado que rasga el aire y paraliza incluso hasta el Hijo de Dios. Esta era la vida de Bartimeo, amado hermano. Un hombre que se atrevió a clamar cuando todos le decían que se callara. Un mendigo, ciego, cuyo destino se transformó por completo en un solo día, gracias al toque de Jesús. Y en esta noche, por el toque de Jesús, también usted puede ser transformado. Porque cuando Jesús pasa en medio de nosotros y nos toca, nuestra vida cambia, amado hermano. Pero, ¿qué hizo que este clamor, hermano, fuera diferente a tantos otros clamores? Jesús se detuvo específicamente para escucharnos. Cuando usted clama al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lo escucha. Él escucha su clamor, porque Él conoce su corazón. Aleluya. Él conoce su angustia. Él conoce su dolor. Él sabe por lo que usted está pasando. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la fe y la perseverancia y la manera que Dios responde nuestros clamores? Este hombre era invisible para la sociedad. Este hombre no tenía nada. Era un hombre ciego, solo, abandonado al lado del camino. Pero se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de fe y de transformación en la Biblia. Jesús iba entrando a Jericó. Jericó ya había presenciado un milagro grande y poderoso. Ahí fue cuando Josué vio caer los muros a través del son de las trompetas. Amén. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces, pero ahí iba a ocurrir un milagro diferente. Ahí había un hombre sentado a la orilla del camino. No era porque él quería estar ahí. No era su elección. Era porque los ciegos no tenían espacio en la sociedad. No podían trabajar. No podían adorar en el templo. No podían caminar. Su lugar era el borde del camino. Su lugar era el margen. Su lugar era el abandono. ¿Y cuántas veces usted y yo nos sentimos abandonados? Porque usted no me va a decir que en algún momento no ha pasado dolor. En algún momento usted no ha pasado cosas difíciles. Todos pasamos por algún momento difícil. En el año 2017, mayo 13, yo pasé uno de los dolores más tristes como padre.
Estaba en la sala de espera, mi esposa estaba teniendo a mi segundo niño. Cuando yo estaba esperando, venían dos doctores caminando y se venían saqueteando, y yo desde el momento que los vi supe que algo estaba mal. Entonces cuando llegaron, le dice uno al otro, le dices tú, le digo yo. Entonces yo le dije, dígame, ¿qué pasó? Me dice, es que su hijo nació muerto. Y yo sentí que el mundo se me vino encima. Y dijo, estamos haciendo todo lo posible porque su hijo vuelva, pero no hay esperanza. Entonces yo empecé a clamar en medio del dolor. Empecé a pedirle a Dios, Señor, no permitas que sufra este dolor tan grande. Esperamos, como todo padre y toda madre espera a un bebé con ansias. Y yo le decía al Señor, no permitas eso. Yo empecé a derramar mis lágrimas y empecé a hablar con Dios. Y para la gloria del Señor, como a la media hora, los doctores vuelven y yo me temía lo peor, pero yo había clamado al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por ustedes en la cruz del Calvario. Dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cuando estos doctores regresan y me dicen, tenemos buena noticia, su hijo volvió. Y déjame decirle que mi hijo el miércoles cumplió 9 años para la gloria y honra de Dios. Algo que estaba muerto, pero cuando Jesús pone su mano maravillosa, todo lo que está muerto resucita. Jesús fue a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Entonces, hermano, desde ahí todos los días escuchaba pasos Bartimeo, gente que iba a Jericó, gente que volvía, gente que pasaba de largo, gente que regresaba, y tal vez le tiraban una moneda, pero nadie se preocupaba por él. Todos le daban la espalda, y muchas veces a nosotros los han dado la espalda. Pero un día los pasos sonaron diferentes, y esta noche los pasos suenan diferentes. Aleluya. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha conocido a Cristo, o si está alejado de Cristo, déjeme decirle que no pierda más su tiempo, porque allá afuera no hay nada bueno. Allá afuera solo hay dolor, tristeza, desprecio, y el único que no lo desprecia es Jesús. Dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él lo recibe, estamos como estamos. Bartimeo era mendigo, era ciego, y toda la sociedad le daba la espalda, pero hay uno que siempre nos recibe con los brazos abiertos, independientemente de la situación que nos encontramos. Él no lo desprecia. Ese día los pasos sonaron diferentes. Al oír que era Jesús de Nazaret, comenzó a clamar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No lo vio llegar, no necesitaba verlo, lo suficiente había oído de él. Y usted, en esta noche, yo le hago la pregunta, ¿cuánto ha escuchado de él? ¿Le estamos abriendo nuestro corazón a Jesús? ¿Le estamos abriendo la puerta para que Él entre y cene con nosotros, como dice la palabra? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará Él y cenaré con Él y Él conmigo. Anoche yo le decía a mis hermanos que muchas veces la gente se queda afuera por la incredulidad, o muchas veces por cerrar la puerta a Dios. Muchas veces el Señor nos prueba y nos pone personas en el camino a las que tenemos que ayudar, a las que tenemos que bendecir. Dice la palabra, si alguien te pide algo, no le digas vete y vuelva mañana cuando tienes que darle. Y eso, hermano, muchas veces nosotros fallamos en muchas ocasiones, porque miramos la necesidad y a veces nos hacemos los desentendidos. Así como este hombre estaba solo al borde del camino y nadie daba nada por él.
que Jesús pasaba, el protocolo se acabó. Él no pidió permiso, él no calculó el momento, no esperó el lugar adecuado, él clamó. Y así usted tiene que clamar. En medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de su crisis, en medio de su matrimonio, quizás ya casi para destruirse, quizás el doctor le dio un diagnóstico y usted cree que ya no tiene salida, usted cree que ya no tiene cura. Déjeme decirle que en las manos del Señor todo es posible. Todo es posible en las manos del Señor para Él. Nada es imposible. Y quiero hablar de lo que Dios pone en mi corazón. Amén. Yo sé que yo traigo un mensaje, pero Dios pone en mi corazón palabras que yo tengo que decírselas porque no me puedo quedar con ellas. Todo es posible para Dios. Dice la palabra que cuando el rey Sanaquerib mandó a Rabsaces a intimidar al pueblo de Israel, dice que el Rabsaces empezó a intimidarlo y a decirle: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Acaso no has visto todo lo que ha hecho el rey? El rey Sanaquerib había arrasado con 46 ciudades y había puesto los ojos en Jerusalén. Pero el rey se había olvidado que el que estaba con Jerusalén era el Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de Señores. Amén. Y es el mismo que está con ustedes. Es el mismo que está conmigo. Dice la palabra que por orden del rey Ezequías le dijo al pueblo que callaran. Estos hombres eran preparados porque hablaban hasta el idioma del pueblo de Israel y les hablaban en sus idiomas para que ellos entendieran. Y le decía: ¿dónde está tu Dios? Porque Ezequías, cuando entró al reinado, lo primero que hizo fue empezar a destruir todos los dioses que su padre Acaz había dejado. Entonces este rey pensaba que Ezequías había destruido los dioses, a los que ellos les podía proteger, pero Ezequías confiaba solo en el Dios Todopoderoso, uno, dice la palabra de Dios, porque no hay otro Dios fuera de él. Entonces llegó el profeta Isaías y le dijo: no temas, porque Sanaquerib lo lanzará en una flecha a esta ciudad. Entonces dice la palabra que el rey Ezequías llevó su carta, porque le habían mandado carta con el Rabsaces. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? Ezequías no se puso a llorar. Ezequías no se puso a hacer estrategias humanas. No se puso a entrenar al ejército. Ezequías, dice la palabra, que fue al templo. Este es un mensaje que yo tengo, hermano, y le tengo como tema: cualquiera que sea tu situación, ve al templo. Porque dice la palabra que Ezequías llevó las cartas y fue al templo. Dice que se postró delante de Dios y puso las cartas. Y le dijo: Señor, solo tú eres Dios. No podemos contra este pueblo, pero tú eres Dios. Y este hombre empezó a clamar. Entonces, en la noche no hubo sonido de guerra, no hubo una guerra fuera de la ciudad, no hubo ruido, pero dice la palabra que cuando salió el sol y se asomaron el muro para ver el campamento de Sanaquerib, todos estaban muertos. Dice la palabra que el ángel de Jehová bajó y mató a 185,000 soldados. Pero ¿qué pasó? Ezequías llevó su dolor, su tristeza a Dios. Él clamó. Usted y yo, a mí siempre me gusta echarme en cuenta, cuando nos sintamos así, no vayamos a contarle al vecino o a la vecina, porque muchas veces es lo primero que hacemos. Empezamos a divulgar nuestros problemas y el último a quien venimos a contárselo es a Dios. A Dios lo dejamos de último. Pero ¿sabe qué? A pesar de que hacemos eso, cuando nosotros venimos, el Señor aún así no nos desprecia. Él no nos dice: no, a mí me dejaste de último. No, Él siempre nos recibe. Dice la palabra, dice que Él clamó y su grito rompió
silencio de los que siempre lo callaban. Los que estaban delante no estaban contentos, porque el ser humano siempre quiere que la persona siga en la ruina. ¿Sí o no? Así es. El ser humano, cuando mire que alguien se está levantando, cuando alguien está prosperando en lo espiritual, y vamos también a hablar en lo material, el ser humano se enoja, no le gusta, y es lo que quiere es meterle la carilla y derribarlo. Así somos los seres humanos. Todos cometemos pecado. Dice la palabra que si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Y entonces cuando la persona mira que el hermano reconcilió o aceptó a Cristo y se está levantando, está dejando el oficio, las drogas, dice, no, ese no aguanta. Este ya va a estar otra vez donde mismo. La iglesia ya en Aldea de Cerro Blanco, la asamblea de Montemoria, le tienen ahorita la gente de apodo, le tienen alcohólicos anónimos, le tienen. Pues la verdad que el Señor vino por los enfermos. Así es. Entonces, la gente quiere derribarlo, dice no aguanta, no quiere que la persona prospere. Que déjeme decirle, hermano, que cuando usted mire a un hermano, a una persona que aceptó o que reconcilió, no seamos cobardes y le demos la espalda. Echémosle la mano. Aleluya. Ayudémosle. Hay que darle palabras de aliento. Hay que darle fuerza, hay que darle ánimo. No lo burlemos, no lo menospreciemos, no lo hagamos de menos. ¿Sabe qué? Yo que soy pecador, estoy en contra de la preferencia. Y peor si es dentro de la iglesia. Aleluya. Hermano, en una iglesia, así como esta que está aquí, no tiene que haber preferencia para nadie. Así es. En Santiago dice, no estoy no lo tengo muy especificado en ese versículo, pero dice algo así, que no miremos diferente a aquel que trae amigo. Así es. Y menospreciamos a aquel que viene humildemente, algo así dice, no estoy muy seguro, pero habla en Santiago de eso. Porque si Dios, que es Dios, Él creó todo lo que existe en este mundo, no lo desprecia. ¿Por qué nosotros vamos a despreciar al hermano o a la hermana? No lo hagamos. Porque cuando empieza a ver, hermanos, dentro de la iglesia, estas situaciones, la iglesia empiezan a desmoronarse, empiezan a caerse, porque se olvidan, como dice ahí, que una iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. Aleluya. Abdías fue y le profetizó al pueblo de Edom. Edom es descendiente del hermano de Jacob, Saúl. Porque cuando los enemigos saqueaban a Israel, Edom estaba construido en montañas. Era imposible que ellos fueran derrotados porque estaban en las alturas. Y dice la palabra que desde arriba miraban a su hermano Israel siendo saqueado. Desde arriba miraban y se burlaban de su hermano Israel, del pueblo de Israel, cuando él tenía que ayudar a su hermano, porque Israel es descendiente de Jacob y los edomitas descendientes de Saúl. Pero dice la palabra que ellos se burlaban del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo enemigo saqueaba a Israel, dice que los edomitas bajaban y arrasaban con todo lo que habían dejado el pueblo enemigo. O sea, llegaban todavía a ponerle la pata más todavía, lo que ya les estaba diciendo. Y no solo eso, dice la palabra que en una ocasión el pueblo de Edom tapó las rutas de escape. Cuando los enemigos atacaban a Israel y el pueblo de Israel quería salir huyendo, dice que los edomitas tapaban las rutas de escape para que los enemigos mataran al pueblo de Israel. Imagínense. Y que nosotros hagamos lo mismo con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Yo creo que eso, hermano, no le agrada a Dios. Si yo que soy pecador, a mí no me agrada, imagínense a Dios, que Él es santo, que Él nos hizo, dice la palabra, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, dice la palabra. Dice que muchos le reprendían para que se callase,
porque ellos lo querían ver en esa condición. Porque esta gente no se puso a pensar y decir, ya habían oído de Jesús. Jesús había hecho muchos milagros. ¿Por qué no le dijeron, Bartimeo, Jesús está pasando por aquí? Y lo levantaron y lo llevaron hacia Jesús. No que empezaron a reprenderlo, a callarlo. Pero Bartimeo dice, clamaba mucho más. Aleluya. Los que caminan delante siempre intentan callar a los que claman, porque el que clama incomoda, el que clama interrumpe, el que clama recuerda que hay necesidad. Le decían, cállate. Me imagino que le decían, no grites, no molestes al maestro, como le dijeron los discípulos a Jesús, no molesten al maestro. Pero Bartimeo dice que él necesitaba más. Bartimeo sabía algo que ellos no sabían. Jesús pasa, no hay tiempo para esperar. Así que si hoy hay un amigo aquí, Jesús está pasando por aquí. Hoy es el día, hoy es el momento. Bartimeo clamó a gran voz. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no entristezcáis su corazón. Aleluya. Siempre que Dios me permite y me da el privilegio de estar aquí en un altar o donde sea, yo cuento algo que me impactó en el 2009, yo lo vi, y muchos de ahí del Cerro Blanco, donde somos nosotros, lo vieron. Y lo cuento ¿por qué? Porque es real, porque no es mentira, y Dios sabe que estoy aquí delante de Él, y no lo hago para infundir miedo. Lo hago porque puede ser que hoy sea la última vez que estemos aquí nosotros. Puede ser la última vez que hoy estemos respirando. Fuimos a un tabernáculo, una oración. Cuando el predicador terminó, empezó a hacer el llamado, pero no tardó en hacer el llamado y el predicador se volteó a los dos jóvenes que estaban así en una esquina. El predicador empezó a hablarles y a decirles que se arrepintieran, porque hoy había llegado la salvación a sus vidas. Y el predicador insistía. Muchas veces he escuchado que no es bueno insistir en la gente, pero este predicador algo sentía en su corazón, y por eso es que les insistía, les decía, jóvenes, arrepiéntanse, hoy es el día de salvación. Y le siguió insistiendo, pues los jóvenes no quisieron pasar. Todavía eran como a las 12 de la noche, porque fue en Chiquimula, no sé, los que conocen Chiquimula. Y lo montamos todos en el bus y empezamos de regreso a nuestra casa. Ellos se montaron en la moto y salieron delante de nosotros. Allá como a los 20 minutos, más o menos, que nosotros habíamos ya salido, adelante estaba un accidente. Porque como eran las 12 de la noche, ya no había tráfico, no había nada. Me imagino que ellos vieron la calle libre y dijeron, es nuestro, nos pertenece. Y cuando llegamos al accidente, amados hermanos, ahí estaba la moto. Y todos nos bajamos a ver. Y eran los dos jóvenes. Eran los dos jóvenes que el predicador les había estado insistiendo que se arrepintieran. Y a mí me impactó eso, porque me pregunto yo, si ellos hubieran aceptado a Cristo, ¿será que hubiera pasado eso? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si hubiera pasado, estos jóvenes hubieran salvado su alma. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no entristezcáis su corazón. Dice, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entre más lo callaba, más gritaba. Entre más lo reprimía, más fe soltaba. Entre más lo silenciaba, más se hacía escuchar. Porque hay momentos donde la fe tiene que gritar. Entonces pasó lo inesperado. Jesús se detuvo. Y Jesús está aquí, en este momento. Aquí, está con nosotros. Entonces Jesús se detuvo, deteniéndose. Lo mandó a llamar. El Rey del Universo se detuvo con un ciego que gritaba, con un ciego que nadie lo miraba. Nadie daba nada por él. Pero había uno que había dado todo
en la cruz del Calvario y que había derramado su sangre preciosa precisamente para sanar y salvar al perdido. Dice la palabra que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Hermano y hermana, de darle gracias al Señor. Porque dice la palabra que todos hayamos pecado y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Por cuando todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Los mismos que lo callaban tuvieran que ir a buscarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Los que decían cállate, ahora dicen levántate. Los que le reprimían, ahora lo animan. Los que le empujaban hacia afuera, ahora lo traen hacia adentro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros antes de hacerlo primero. Amén. En vez de empujar y de sacar, jalar, hablarle de la palabra de Dios a la persona. Decirle que hay alguien que dio su vida y que les ama y que solo Él puede salvarlo. Usted me mira que a mí puede decir el hermano que ya no ha tenido luchas, que ya no tenía pruebas, ha tenido dificultades. Déjeme decirle que yo soy rescatado también de las drogas, de los vicios. Pero para la gloria y honra del Señor, Él tuvo misericordia de mí. Y por eso es que estoy aquí. Dice, eso pasa cuando Jesús se detiene. El que era estorbo se vuelve prioridad. El que era ruido se vuelve motivo. El que era desechado se vuelve amado. Bartimeo hizo que muchos recuerden. El arrojar su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era todo lo que tenía: su abrigo, su cama, su protección, su identidad como mendigo. Jesús no le dijo: deja tu capa y ven. Jesús le dijo: ven. Y Bartimeo, al levantarse, soltó lo que ya lo pesaba. Porque así es, Jesús no nos pide que lleguemos sin carga. Nos pide que lleguemos y al llegar las cargas se van. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice Mateo 4:18. Porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Amén. Entonces Jesús le pregunta, hizo la pregunta más hermosa: ¿qué quieres que te haga? ¿Será que Jesús no sabía lo que él necesitaba? Sí sabía. Él quería un acto de fe. Es como cuando Jesús llega al estanque de Bethesda. Jesús le podía decir al ciego: sé sano. Pero lo mandó al estanque a que se lavara. Porque cuando el ciego hace el movimiento y camina hacia el estanque, él está haciendo un acto de fe. Amén. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros tengamos fe. Dice, no era una pregunta porque Jesús no era poeta, era una invitación a la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bartimeo lo sabía. En Hebreos 11:1 está ese versículo. Porque pedir lo que necesitamos es reconocer que dependemos de Dios. Usted no depende de nadie más. Usted depende de Dios. Porque si nosotros creemos que dependemos de cualquier persona, estamos perdidos. Cuando usted se encuentra en dificultad, levante sus manos al cielo. Levantar las manos al cielo es señal de rendición. Amén. Señal de victoria. Porque cuando el pueblo está unido, como le decía anteriormente, Edom se burlaba de su pueblo hermano. Pero nosotros, al ver al hermano que está débil en la fe, que usted lo mira, que no quiere seguir, si él se deja ayudar, ayúdale, porque a veces hay personas que no se dejan ayudar. Y no podemos hacerlo a la fuerza. Pero cuando alguien le dé entrada, Amén. aproveche. Gloria a Dios. Aproveche. Porque cuando nosotros ayudamos aquí a nuestros hermanos, a los líderes, al pastor, estamos haciendo
lo que Dios quiere que hagamos, ayudar. Porque usted no va a decir, pero el pastor es el líder, hay que mire cómo sale. Los líderes, no, ellos son los líderes. Hay que mire cómo salen. Porque en la Biblia hay una historia que me gusta mucho. Cuando Moisés estaba en la cumbre y el pueblo de Israel estaba peleando, Así es. cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo de Israel perdía. Así es. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Así Pero ¿qué hubiera pasado si Aarón y Hur, creo que el otro, es. ellos vieron a Moisés y vieron que él estaba cansado? ¿Y qué hubiera pasado si Aarón y Hur hubieran dicho, Moisés es el líder, el que mire cómo hace? El pueblo de Israel hubiera perdido la batalla. Pero ellos quisieron. Dice que la palabra que fueron y tomaron una piedra, la pusieron y lo sentaron y le tuvieron una mano levantada, una a cada uno. Y por eso el pueblo de Israel ganó la batalla. Porque hubo unidad. Hubo cómo ayudar al prójimo y no le dieron la espalda. Y así también nosotros tenemos que ayudar y no darle la espalda a aquel que lo necesita. Bartimeo no pidió limosna, no pidió comida, no pidió un trabajo. Maestro, que recobre la vista. Lo más simple, lo más profundo, lo más necesario. Y Jesús le respondió, tu fe te ha salvado. Y así también Jesús lo puede salvar a usted en esta noche si hay alguien que no conoce a Cristo. El clamor en medio del dolor llegó a los oídos de Jesús. Aquel que murió y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mí y por usted. Jesús murió por mí y por usted. Bartimeo estaba ahí, solo, abandonado. Nadie daba nada por él. Y eso pasa muchas veces. Cuando nos miran en el abandono, cuando nos miran mal, nos dan espalda. Pero cuando el ser humano lo mira a usted trajeado, con un carro del año, con cadenas, con dinero, se le amontona. Se le amontona porque eso es lo que busca el ser humano. El hijo pródigo cuando salió y llevaba todas aquellas herencias, dice que todo se le amontonaba y cuando se quedó solo, cuando se le terminó todo lo que tenía, todo lo dejaron solo. Y por Bartimeo nadie daba nada. Pero había uno que había dado todo por él en la cruz del Calvario. Me viene la historia, me viene a la memoria de esta historia de un violín que estaba en subasta, estaba a través de un vidrio, el violín viejito, y los ausentes pasaban y no le hacían caso. Pasaban y pasaban y pasaban y el violín era ignorado. Y muchas veces nosotros fuimos ignorados. Pero dice que por la banqueta venía un hombre elegante, un hombre con saco y con corbata, y cuando vio el violín lo solicitó y lo pidió y lo sacaron. Y cuando este hombre tocó el violín, dice que el violín se transformó. Y dice que sonó la melodía más bonita y el violín dice que fue transformado y se volvió uno de los más caros de la subasta. Porque este hombre sabía lo que había en ese violín. Nadie daba nada por él porque estaba viejo. Pero este hombre supo que había algo importante y lo tocó. Y así también Jesús lo puede tocar a usted. Fue la fe la que había detrás del clamor, la certeza de aquel que pasaba. Podía ser lo que nadie más podía. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El que estaba sentado al borde ahora camina por el camino. Y dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí. Usted y yo, como muchas veces, anduvimos de aquí para allá buscando la solución en cosas vanas, en cosas pasajeras, y no encontramos la felicidad, no encontramos la paz. Pero cuando venimos a Jesús, la encontramos. Porque Él dijo
paso doy, yo no la doy como el mundo la da. Amén. El que estaba sentado al borde del camino, ahora camina por el camino. El que mendigaba migajas, ahora sigue el pan de vida. El que vivía en la oscuridad, ahora ve la luz del mundo. ¿Y quién es la luz? Cristo. Esta es la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de temorizarme? Y todo, porque un día, cuando todos le dijeron que se callara, él decidió clamar más fuerte. Hoy Jesús está pasando, no importa lo que diga, clame más fuerte, clame hasta que su petición sea contestada. Porque va a ser contestada. Usted no lo sabe cuándo. Quizás Dios se desesperó por estar esperando que su petición sea contestada. Pero sabe una cosa: Dios es grande y misericordioso y conoce sus necesidades. Amén. Y va a ser contestada no cuando nosotros queramos, sino cuando Él crea que es el tiempo perfecto. Porque muchas veces le pedimos a Dios y le pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nos da lo que le estamos pidiendo, eso nos puede destruir. Y eso ha pasado muchas veces. Hay gente que le pide a Dios una casa y después tiene la casa y después quiere otra casa y después quiere otra, y ahí se olvida de quién le dio lo que le estaba pidiendo. Y ya se enfoca más en lo material y se olvida de lo material. Porque déjeme decirle que el ser humano, cuando tiene necesidad y le pide a Dios y le pide y Dios le da lo que le pedimos, pronto nos olvidamos de dónde vino la bendición. Pronto nos dejamos a Dios a un lado y empezamos a disfrutar allá afuera. El pueblo de Israel le pedía al Señor: Señor, quiero carne. Dios les daba carne. Solo se sentían un poco oprimidos y ya queremos regresar a Egipto. Ya comíamos cebolla, comíamos melones, comíamos esto. Y rápido se habían olvidado de que Dios había abierto el mar rojo y que habían pasado el seco. Luego que abrió el Jordán con Josué. Y luego que Dios les dio pan del cielo, maná del cielo, codornices, convirtió el agua amarga en agua dulce, les dio agua de la roca. ¿Y qué cosas no hizo Dios con el pueblo de Israel? Pero sabe que, déjeme decir una cosa: la incredulidad nos deja fuera. Y así que usted no sea incrédulo. Cuando escuche la palabra de Dios, como decía al principio, a que escuche a alguien llegando, usted, amén, 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 y sí, aplauda. Vaya a la palabra del Señor y investigue. Porque muchas veces hay muchos por ahí enseñando cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Y la gente dice amén, amén, sí, así sea. Hay un predicador por ahí que dice: la enfermedad, dice, en el cuerpo del cristiano es ilegal. El cristiano no tiene derecho a enfermarse. Entonces, ¿qué pasa donde dice la palabra? Que Dios es quien da la llaga y Él la venda. Él hiere y su mano cura. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo era un hombre que resucitaba muertos. Era un hombre poderoso de Dios y tenía una enfermedad, tenía un aguijón. Y él le pedía a Dios que lo sanara y Dios le dijo: basta de mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Cuando usted está pasando momentos difíciles, no le reclame a Dios.
decía, yo no voy a tocar el ungido de Dios, porque David tuvo la oportunidad para matarlo y no lo hizo. La voz que hoy le dice, levántate, es la misma voz que dijo, hágase al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es la misma voz. Puede decir usted, pero es que Dios, ese ya es hace mucho tiempo. No, la palabra de Dios dice que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que fue, el que es y el que ha de venir. Porque un niño no es nacido, dice la palabra, y llamaremos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. A ese es el Dios que usted y yo le servimos. Y no lo deje, porque cuando nos apartamos de Dios, por experiencia te lo digo, mire, llevamos unas revolcadas, llevamos unas devanadas. Mire, yo el otro día hacía chiste y yo les decía a unos hermanos, en el 2020, yo les decía, usted me hubiera visto a mí me caía el pelo aquí, tenía mucho pelo aquí, pero el pecado, la desobediencia, mi hermano, les pego una devanada, una revolcada, que mira, hasta me volví un pelón. En serio, yo no era así, pero cuando nosotros nos vamos al mundo, el enemigo, mire, nos agarra así, mire, como que somos malacas, de aquellas que hacían así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando el Espíritu se va de nosotros, va y toma otros 7 más y se mete dentro de nosotros y aquel hombre vuelve a ser peor a como era. Por eso, ya que estamos aquí, ya que dimos ese paso tan importante de servirle a Dios, ese paso tan maravilloso de que podíamos estar muertos si no es por la misericordia de Dios. Yo tengo muchos testimonios y yo les digo a mis primos, a los que me leo, pues no mucho los que él es más aportado. Pero ya los demás primos hermanos, porque somos como 20, como 18, yo les decía, ¿qué hubiera sido de mí si todas las veces que el enemigo me tuvo frente a la muerte cara a cara, Dios no hubiera tenido misericordia de mí? ¿Dónde estuviera hoy yo? ¿Dónde estuviera usted si Dios no hubiera tenido misericordia de usted? Amén. Así que en esta noche, hermano, que Dios me lo bendiga, sigamos adelante, no desmayemos, busquemos a Dios en todo momento, en la lucha, en las pruebas, en las dificultades, que Él está, dice, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos